Hola, aquí estamos Betty Quintero, Antonio Orlando Rodríguez, para hablarles en representación de la Fundación Cuatro Gatos sobre los libros que resultaron ganadores del premio Fundación Cuatro Gatos 2023. Vamos a repasarlos, vamos a comentarlos brevemente y siempre con el ánimo de que dejarles el deseo de leerlos, porque son obras de notable calidad, obras muy significativas que quisiéramos que llegaran al mayor número de lectores posible. ¿Quién comienza, Betty? ¿Yo? Sí, comienza tú. Bueno, yo quiero comenzar hablando de este libro. Fue una de las novelas juveniles que ganó el premio este año, que se llama Las chicas de la 305, de la escritora española Ana Alcolea, y está publicado por Anaya. Me pareció un libro muy interesante porque nos traslada a la España franquista a fines de los años 1960, un periodo de gran opresión, de una gran falta de libertades, pero al mismo tiempo en que empiezan a moverse ideas nuevas, esperanzas dentro de la sociedad. Y el libro está enfocado en un grupo de jóvenes, de muchachas que estudia en una escuela femenina con el fin de convertirse en trabajadoras, ¿no? En insertarse en la sociedad como trabajadoras. Y es muy interesante la forma en que Ana va interrelacionando el momento que se está viviendo en España con acontecimientos que están ocurriendo, por ejemplo, el asesinato de Martin Luther King, y bueno, todo eso desde un punto de vista coral, donde hay múltiples personajes femeninos, cada uno con su psicología, con su idiosincrasia, muy bien llevados. Es una novela muy atractiva, muy amena de leer, profunda. Yo creo que es uno de los mejores trabajos de Ana Alcolea. Sí, además habla de un periodo histórico muy particular y yo creo que ahí radica gran parte del énfasis que ella hace escribiendo, en el que el papel de la mujer estaba cambiando. Y por eso la perspectiva se muestra desde el punto de vista de estas adolescentes en unos tiempos en los que el mundo también estaba cambiando vertiginosamente. Pasamos a otro libro. Sí. Ahora vamos a ver este libro, El berrinche de Moctezuma, que es un libro escrito por Nuria Gómez Benet y es ilustrado por Santiago Solís, publicado por Ecaré. Bastante interesante, es un formato para niños pequeños con unas ilustraciones muy bonitas, de colores bien vivos. Está escrito en verso, de modo que también es un buen material para iniciar a los niños en la poesía, y es muy divertido para trabajar en aulas y con grupos especialmente de niños. La dinámica es muy musical también, el texto está muy bien escrito, y además de ello trata de la figura de Moctezuma desde una forma humorística muy interesante y bastante amena para compartir con los más pequeños, pero también es un libro que disfrutamos mucho los grandes. Y es muy interesante también, Betty, la forma en que se introducen elementos propios de la cultura de los aztecas. Sí. El chocolate tiene un papel protagónico en la historia, y de alguna forma se refleja la sociedad de la época, ¿no? Sí, también da muestras un poco de cómo era la vida, digamos, de una manera muy sencilla en este periodo histórico en México, y de alguna forma también, digamos, que toca el aspecto mítico porque explica un poco el origen o la importancia del chocolate dentro de la cultura mexicana. Así que tiene además también ese plus. Y es un libro que ejemplifica una tendencia que estamos viendo hace ya unos cuantos años, que son autores e ilustradores de un país publicados por editoriales de otro país. En este caso son una escritora y un ilustrador mexicanos publicados en Barcelona por Ediciones Ecaré.
Todo eso, yo creo que ese intercambio internacional ha enriquecido mucho la producción editorial en los últimos años. Y algo parecido sucede con este libro, que es el siguiente que vamos a comentar, De la boca de un león, que es un libro de la escritora argentina Inés Garlán, publicado en España por la editorial Edelvives de Zaragoza. Esta novela ganó el premio Al-Andar y es un libro, yo creo que es uno de los libros más dramáticos, más fuertes de los que se seleccionaron este año para el premio Fundación Cuatro Gatos. Es una historia contada de manera quizás hasta un poco cruda, sin eufemismos, sin edulcorantes. Es la historia de un adolescente que es víctima de una situación peculiar de abuso en su casa y que no concibe el mundo de otra manera, y cómo el encuentro con otra joven le permite atisbar que hay otras realidades posibles. Es un libro bien intenso, construido con mucha solidez, y yo creo que este personaje Tadeo tiene múltiples aristas, lo hace muy sólido, y que muchos lectores se van a identificar con su drama, con sus esperanzas, con su cotidianidad, que puede llegar a ser incluso dura, dramática. Otro libro muy interesante que muestra una perspectiva bien particular es el libro de Tres huevos azules, escrito por Cristina Macus, ilustrado por Marielina Méndez y publicado por Pequeño Editor. En este caso, la ilustradora Marielina también había ganado en el año 2022 premio por Mi abuela tiene un león. A pesar de que este libro nos cuenta historias de la selva de Misiones, en realidad, dentro de una narración que aparenta ser local, se toman temas que pueden aplicarse a cualquier entorno, porque nos describen la relación de una familia que vive en la selva y en contacto con la naturaleza, y la percibe de una manera diferente a como pudiéramos percibirla de modo general. La naturaleza para ellos es un área que se respeta muchísimo, el mensaje es bastante ecologista. No hay una escisión entre la naturaleza y los seres humanos, sino animales, árboles, seres humanos, todos como integran un universo, ¿no? Sí, no es como normalmente estamos habituados a ver invadir el espacio de la naturaleza y dominarla, sino muy por el contrario, son una serie de relatos, digamos, integradores, en donde somos, o como seres humanos, parte de la naturaleza y de alguna manera guardianes de ellas y de los animales en el entorno. En ese sentido es un libro bien interesante. A mí me recordó de alguna manera, es decir, me hizo evocar cuentos de la selva de Quiroga, porque está la relación de los niños con los animales, y también por el tono poético que tienen los textos. Yo creo que es un libro muy hermoso, ¿no? Visual y literariamente. Sí, porque a pesar de que no está escrito en verso, sí tiene mucho de aire poético en la forma en que abordan el tema, los sentimientos y esa integración entre la naturaleza y el hombre. Sí, es un libro yo creo que muy universal, que trasciende, como tú decías, la geografía, el espacio local en que se insertan los personajes, y para hablar del amor a los animales, del respeto a la naturaleza, de la integración a lo natural, ¿no? Sí. Bueno, otro libro, Nave a Tierra, es una novela corta de ciencia ficción, publicada por la editorial Norma, escrita por Martín Blasco e ilustrada por Diego Toyo. Martín Blasco no es la primera vez que recibe el premio Fundación Cuatro Gatos. Ya en el año 2019
Él había sido premiado por una excelente novela también publicada por Editorial Norma que se llama En la senda del contrario. Pero este libro yo creo que a todo el mundo le atrajo desde las primeras páginas por el tema que propone, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es algo que comienza a introducirse en nuestra cotidianidad, y creo que eso acrecienta el interés del libro. Es un grupo de cosmonautas que está dirigiéndose a otro planeta con la intención de encontrar un hábitat posible para el ser humano, y esa nave es dirigida por una inteligencia artificial. Es una novela apasionante con un manejo del diálogo espléndido, y otra cosa que me llama la atención es que en los capítulos van alternando textos escritos por un narrador en tercera persona que cuenta la vida dentro de la nave, y textos escritos por la propia nave que habla en primera persona, que comparte sus emociones, sus sentimientos, sus certezas, sus inquietudes, ¿no? Sí, una cosa que a mí particularmente me llamó mucho la atención es que no plantea respuestas, sino más bien dudas. Incita mucho a pensar desde el punto de vista ético, humano e incluso emocional la relación entre los humanos y la inteligencia artificial, y un poco el debate que está ocurriendo ahora últimamente, pero desde una perspectiva en la que se deja al lector formar su propia opinión al respecto. Es un gran libro de Martín Blasco, y no solo para los amantes de la ciencia ficción, creo que es un libro que puede acercar a este género a muchos lectores que no son habituales de él. Un libro de una gran profundidad y al mismo tiempo de una gran llaneza. Otro libro que también tiene una atmósfera muy interesante es este libro de poesía que se llama La noche es un piñama, de Pedro Mañas, ilustrado por Guridi, y está publicada en España por Libre Albedrío. Y las ilustraciones en su mayoría tienen una paleta de 2 colores. Sin embargo, eso lo que hace es afianzar el carácter del poema, que habla acerca del miedo a la oscuridad que tiene un niño pequeño. Y esa contraposición entre luz y oscuridad se maneja muy bien desde el punto de vista gráfico, con las ilustraciones, y también tiene un buen crescendo hasta el final del poema. La rima está muy bien lograda, es bien redonda, un libro muy conmovedor y a la vez muy sencillo. Me recordó mucho de alguna manera al Cuervo de Poe, porque este cuervo, digamos que es un cuervo diferente a ese, porque a fin de cuentas hay una contraposición, porque este es un cuervo luminoso y en realidad el cuervo guía a este pequeño niño a superar ese miedo a la oscuridad de una forma muy hermosa y muy conmovedora. Sí, yo creo que hay muchos libros sobre el miedo a la oscuridad. Creo que este tiene el acierto de buscar un ángulo, una perspectiva muy novedosa. Y bueno, hemos mencionado hoy a autores que reinciden como ganadores del premio Fundación Cuatro Gatos, y uno de ellos es Guridi, el ilustrador español, con su estilo tan económico, tan sintético, pero a la vez tan expresivo, tan lleno de sugerencias para el lector. Y bueno, este es otro libro de poemas, y también viene de España, de Aquiara Books. Se titula Una masía y está escrito por Alex Nogués e ilustrado por Alba Azaola. Es un libro muy particular en el que el autor reconstruye sus vivencias en una masía, es decir, como una casa de campo hecha con rural, piedras, muy rústica,
y cómo él, sus primos, su familia pasaba días en esa masía y cómo entraban en contacto con la naturaleza, ¿no? Cómo veían otra arista del mundo. Y el libro está escrito en versos libres y tiene unas ilustraciones que recrean muy bien la atmósfera de la obra, sus paisajes. Curiosamente es el primer libro ilustrado por Alba Azaola y hace un trabajo estupendo. En cuanto a las ilustraciones, también hay una particularidad muy interesante acá. Es que hay muchos animales porque el entorno es natural y las ilustraciones de los animales son prácticamente fotográficas, exactas, pero el entorno está dibujado con acuarelas, con creyones y entonces añade como un toque bien poético y muy enriquecedor visualmente. Y este libro forma parte de la colección de Akiara dedicada a la poesía, Aki Poeta, y de verdad que es una edición muy hermosa con una encuadernación artesanal, un papel delicioso al tacto. Creo que es un trabajo muy esmerado de Akiara Books. Y de nuevo, el tema recurrente es la importancia de la naturaleza en la infancia, ese contacto que cada vez es menos frecuente en las generaciones modernas. Hay un poema que se llama, perdona que te interrumpa, Huevo, que un poco sintetiza eso que tú dices, y en la primera línea dice: intentamos incubar un huevo, una de las experiencias de los niños, y termina diciendo el poema: el huevo de algún modo nos incubó, ¿no? Es esa relación que tú mencionabas con la naturaleza, con los animales. Sí, esa importancia, como en la formación del carácter y de las emociones del niño, el contacto con la naturaleza es imprescindible y hay que fomentarlo y mantenerlo. Y dentro también de la vorágine de lo que la naturaleza implica, tenemos a un autor argentino, en este caso Fernando Vázquez, que ha publicado A Buen Paso en España y que es un libro silente también, que no tiene texto, pero que tiene una historia muy emocionante, por un lado, muy interesante. Y es una historia de aventuras en donde tenemos al principio a un personaje que recuerda a estos grandes exploradores del siglo pasado en un viaje donde emprende a través de un libro, porque salta de su estudio en las páginas de un libro a un mundo de un ambiente onírico que empieza con un viaje hacia el fondo, el corazón de la selva. Y en este caso sí podríamos decir que es la selva amazónica. Es un libro con una línea narrativa circular, porque el final remite de alguna manera al principio del libro. Tiene unas ilustraciones que son exuberantes, muy coloridas y muy ricas. Y tiene también varios niveles de lectura que se pueden adaptar a lectores de distintas edades. Los jóvenes pueden ver bien un viaje de iniciación, digamos, y de descubrimiento, de exploración de tierra, de un espacio físico, pero también hay un viaje, digamos, de alguna manera místico, porque aparece la figura de un chamán y hay una, digamos, epifanía de la figura humana dentro del entorno de la naturaleza que se revela en las ilustraciones finales, a las que, pues, por supuesto, los invitamos a ver. Y es un libro muy emocionante. Y lleno de referentes también, ¿no? Porque te remite a mí, por ejemplo, hay una ilustración que me remitía al mundo del cine de Fitzcarraldo, de Herzog, o te remiten a figuras de la plástica, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención de ese libro es cómo un libro sin palabras puede contar una historia tan ambiciosa, con tantos entresijos y con tantos planos, ¿no?
Sí, es como, digamos, parece un relojito suizo, tiene mucha maquinaria dentro y muchas lecturas, como digo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un joven, mis hijos podrían ver referencias a Jumanji. Claro. Y para nosotros tiene otras referencias que también son válidas y que son, al final de cuentas, remiten a lo mismo. Entonces hay referencias cinematográficas, hay referencias, por supuesto, de la literatura, hay referencias que incluso lo pueden llevar a uno a referencias musicales también. Y antropológicas también, ¿no? Sí, entonces de verdad que es un gozo estético y también es, digamos, que una búsqueda del tesoro de acuerdo a cada lector, porque eso, de acuerdo a cada lector, el encuentro con el libro es diferente. Incluso las múltiples lecturas también te van revelando aspectos que no habías visto en una primera lectura. Bueno, otro libro. José Sanabria, que es el autor del texto y que además es ilustrador, aunque en este caso lo tenemos como escritor, es un artista colombiano radicado hace muchos años en Buenos Aires. Jimena Telo, la ilustradora, es una artista argentina y el libro está publicado en Buenos Aires por Del Naranjo. Y Jimena Telo es una figura conocida dentro del premio Fundación Cuatro Gatos, porque en el año 2018 ella fue premiada por su libro Mamá al Galope, que hace un par de semanas hicimos una actividad presentando Mamá al Galope, ¿no? Sí, ciertamente, una actividad de cuento. El libro se llama Es tuyo este perro y posiblemente sea uno de los libros más transparentes, más ingenuos en el mejor sentido de la palabra, más amables de todo este conjunto. Es un libro de una gran simplicidad, detrás de la cual hay evidentemente un gran dominio técnico, una gran experiencia de sus autores, pero es un relato muy fácil de seguir para los niños y que tiene que ver también con el amor a los animales, en este caso a un perro que hay que encontrarle su dueño, ¿no? Sí, es un libro que se presta también muy fácilmente a lecturas en voz alta y a hacer actividades con los niños. En grupo seguramente es más divertido. Y es uno de esos libros realmente lo que llamamos un libro álbum en su acepción más tradicional, donde puedes leer el texto y seguir la historia, pero cuando miras las ilustraciones de Jimena Telo encuentras muchos detalles, muchos aportes al relato que no están incluidos en el cuerpo verbal, que son anécdotas o elementos adicionales que ella aporta a través de la imagen, ¿no? Es un libro con mucho encanto, definitivamente, ¿no? Sí, ciertamente. Y otro libro también que tiene un gran encanto desde el punto de vista visual y de la historia es este de Dani Torrent, de Viajes en trenes de primera clase, publicado en España por Triqueta Verde, en el que vemos la historia de una joven en el periodo posguerra en Europa, y ella se ha quedado sin familia luego de la guerra, y dentro del papel que le correspondía en la época se supone que estaba destinada a casarse y ser una mujer de familia. Pero este personaje rompe ese estereotipo porque no se conforma solo con eso y emprende un viaje en trenes, de alguna manera para tratar de, sí, perseguir el objetivo de cumplir con el deseo de su padre, pero al mismo tiempo encuentra a lo largo del viaje que su verdadera vocación aparenta ser otra, que no es cumplir con lo que la sociedad le impone. Ese libro es muy interesante, tiene también una estructura, digamos, musical, porque hay ritornelos en el texto, algunas partes que se repiten, pero que va teniendo variaciones a lo largo del relato en la que el personaje va cambiando y las ilustraciones son realmente
extraordinarias. Tiene un aire también muy clásico en las ilustraciones, hay muchas referencias a una época dorada que viene también tiene una composición muy, a veces, como cinematográfica. Cinematográfica, con elementos, bueno, adoptados por la novela gráfica. Es bien interesante el encuadre de algunas de las ilustraciones y cómo expresan el estado emocional de la protagonista, que tiene un mensaje al final, digamos, un poco feminista, reivindicador del papel de la mujer y del derecho a decidir sobre sí misma. Y en ese sentido tiene mucho valor para mí en estos tiempos modernos en que también el papel de la mujer sigue cambiando y transformándose con el paso del tiempo. Bueno, hemos comentado 10 libros. 10 libros. Pero los premios son 20. Vamos a dejar los otros 10 para otro encuentro, para otra sesión de conversación sobre los premios Fundación Cuatro Gatos 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Para más detalles los invitamos a ver la página de Fundación Cuatro Gatos, donde pueden ver con más calma cuáles son los libros premiados, los autores, las editoriales y leer las reseñas que aparecen publicadas allí en la web.